Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast, donde vamos a aprender sobre costura con los ojos cerrados. El podcast de Mami Crafter. Dirige y presenta Diana Baena. Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Diana y os doy la bienvenida a Mami Crafter, el podcast de costura y podcotis, donde vamos a aprender mucho y con los ojos cerrados. Después de cada episodio del podcast podéis pasar por mamicrafter.com y ahí encontraréis material adicional en el post que os dejaré. Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que iniciéis esta semana, que es la semana post fin de curso, y la iniciéis con un montón de energía que falta nos va a hacer, me parece, ¿no? Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de un tipo de tela que también nos preocupa bastante. En el último episodio comentábamos todos los entresijos de las telas plastificadas y telas impermeables, y en el episodio de hoy nos vamos a meter de lleno con la tela de camiseta, que además últimamente está muy de moda y se pueden hacer muchísimas cosas con este tipo de tela. Os voy a hablar qué son, cómo identificarlas a la hora de comprarlas, los problemas que os podéis encontrar a la hora de hacer un pedido a lo mejor online, que no podéis tocar la tela. Luego cómo se cosen, en fin, un montón de cosas, sobre todo de la tela de camiseta. Así que es verdad que os voy a comentar un poco por encima también la tela típica de jersey, como los jerseys de invierno, digamos, para que me entendáis, y la tela también de sudadera. Pero básicamente nos vamos a centrar en la tela de camiseta y bueno, se puede extrapolar a la tela de sudadera, que a la hora de coser y todo es bastante parecida. Vamos allá con el episodio de hoy. Bueno, os voy a empezar diciendo que la tela de camiseta es una tela que es muy cómoda, que se adapta bastante bien al cuerpo, aunque también podemos coser cosas que sean más anchitas y también quedan bien. Es muy agradecida al lavar porque no se suele arrugar tanto como las telas de algodón, aunque sí que es verdad que dependerá de la calidad de la tela de camiseta que compremos, que se arrugará más o se arrugará menos. Ya veréis que las telas de camiseta siempre tienen un porcentaje de elástico. Son telas que si tú las estiras con las manos, pues tienen ese tanto por ciento de elasticidad que depende de la marca o depende del modelo de tela que compréis o de la tienda, pues tendrá más elasticidad o menos. El primer hándicap que nos encontramos con las telas de camiseta es a la hora de comprarlas. Si vamos a una tienda, enseguida podemos identificar una tela de camiseta solo tocándola. Pero cuando compramos online, y a mí me ha pasado, a veces les llaman punto de camiseta, a veces les llaman punto jersey. En fin, que hay muchas maneras de llamar a la tela de camiseta. Yo, por ejemplo, una vez puse en un buscador de una tienda online tela de punto y me salió una tela de punto jersey. Yo al ver la foto en internet casi estaba segurísima que era una tela de camiseta, incluso me parecía un poco así gordita, más tipo sudadera, pero era una tela de jersey, o sea, del típico jersey de invierno, ¿no? La diferencia entre la tela de punto de jersey y la tela de punto de camiseta en realidad es el mismo tipo de punto, pero la camiseta es como mucho más finita y el punto es mucho más tupido, pero si estiráis una tela de camiseta veréis que el entramado es igual que un jersey de punto, simplemente que uno pues es más lanoso, más gordito, y otro pues es la tela de camiseta que conocemos todos, aunque sea de una camiseta de estas con el logo publicitario de cualquier marca, pues la tela de camiseta sí. Luego hay diferentes calidades y sí que es verdad que últimamente encontramos telas de camiseta que son muy gustositas, como muy suaves, y la verdad es que además están muy de moda últimamente porque cosemos muchísimo con tela de camiseta. También podemos decidir, por ejemplo, pasarle una puntada de overlock. Si tenemos overlock, muchas veces las camisetas van cortadas directamente con un remallado de overlock y ya está, sin meterles luego el dobladillo. Así que la verdad que las opciones son varias y sobre todo es una tela eso que es muy agradecida, que además lavando la verdad es que sale muy bien. Las últimas telas de camiseta que veis en mi Instagram, tal cual las lavas, incluso lavadora secadora, salen perfectas sin ninguna arruga y es una tela bastante agradecida. Lo único que sí que es verdad que es una tela bastante difícil de coser, y ahora vamos a entrar un poco en cómo coser la tela de camiseta. Antes de empezar a hablar de cómo coser la tela de camiseta, os voy a dar un pequeño consejo de cómo cortar esta tela. Yo os recomiendo que la tela de camiseta la cortéis con un cúter rotatorio, porque normalmente cortando con el cúter el corte se hace como muy seguido y es muy fácil que lo puedas hacer sin que tengas unas muesquecitas
cosa que con las tijeras podemos hacer bocados y quedan luego unas muescas así como muy molestas y muy feas en el tejido. En cambio, el cúter rotatorio hace como un corte muy seguido y es muy fácil cortar la tela de camiseta con el cúter. Es cierto que las telas de camiseta tienen un tanto por ciento de elasticidad, entonces tenemos que ir cortando poquito a poco porque la tela enseguida se da de sí y nos puede quedar una muesca igual, pero yo os recomiendo que vayáis poniendo la mano encima de la tela y poquito a poco vayáis cortando con un cúter. Vamos a ver cómo se cosen las telas de camiseta. Para empezar vamos a hablar de las agujas. Las agujas que se suelen utilizar para coser telas de camiseta suelen ser de un grosor de 80-90 más o menos y suelen ser de punta de bola. No son las normales universales que son de punta normal, porque la punta de bola lo que hace es que se abre paso entre los puntos del tejido y no hace ningún agujero, no rompe ninguna fibra y entonces hace como un caminito y pasa sin romper nada. ¿Qué pasa si utilizamos una universal? Pues que se puede hacer un pequeño agujero, como por ejemplo cuando vais a comprar ropa a las tiendas, que a veces le ponen la alarma y justo no lo hacen en la costura, sino que lo hacen en el tejido y luego queda ahí un agujero. Eso es porque se han roto las fibras y eso es lo que nos puede pasar en las puntadas con aguja normal. Así que es interesante que utilicéis una aguja de punta de bola, aunque también os diré que la marca Smith de agujas tiene la aguja Jersey, que es la que pone jersey en el paquetito, que la podéis utilizar para coser tejidos de punto de camiseta, y luego la aguja stretch, que también están pensadas para tejidos elásticos y también la podéis usar para telas de camiseta. También muchas veces para coser la tela de camiseta, sobre todo los dobladillos o hacer costuras así como decorativas, se suele usar la aguja gemela, que es esa aguja pues que es eso, que vienen dos agujas en lugar de una. Nosotros incorporamos la aguja directamente en el lugar donde va la aguja, pero nos salen dos agujas, con lo cual necesitaremos dos hilos y coserá directamente en la parte del derecho dos costuras paralelas y en la parte del revés ya veréis que se unen entre ellas con una especie de zigzag. Para coser telas de camiseta también necesitamos unos prensa-telas que nos ayuden con la confección de la tela de camiseta. ¿Qué pasa en la tela de camiseta? Que al tener un porcentaje de elasticidad normalmente crea unas ondas que quedan bastante feas, que es porque el tejido sin querer, cuando pasa por debajo del pie universal, del normal, no fluye bien la tela y al final se va estirando de poquito en poquito y crea unas ondas y un acabado pues bastante feo. Entonces, para que sea un acabado mejor podemos hacer, por ejemplo, poner cinta de carrocero en la base del pie prensatelas universal, y si queremos hacerlo ya pues mucho mejor y que nos facilite el trabajo, podemos usar el pie prensatelas de doble arrastre, que este va fenomenal. Yo siempre que coso tela de camiseta, bueno, en realidad el pie prensatelas de doble arrastre yo siempre lo tengo colocado en la máquina y solo lo quito cuando necesito otro pie, pero normalmente yo lo tengo casi siempre porque me ayuda con muchísimos tejidos. También en el caso de las telas de camiseta podemos usar el pie prensatelas de teflón, que es aquel blanquito. Yo igualmente os voy a dejar todas las fotos en el post del blog de hoy. También el prensatelas de rodillo, y también hay un prensatelas especial para punto que tiene como un bracito que sube hacia arriba de hierro, que es especial para telas así. Pero vamos, que cualquier tipo de pie prensatelas, doble arrastre, teflón o rodillo, que son los que hablamos en el episodio de las telas impermeables, de las telas plastificadas, nos sirve también para las telas de camiseta. En especial, yo si me tuviera que quedar con uno de estos tres, me quedaría con el de doble arrastre. ¿Qué hilos podemos usar para coser telas de camiseta? Pues en principio el hilo de siempre, el hilo de poliéster, el hilo típico, por ejemplo el Mara 120, el Mara 100, el Coselo todo, el que queráis, hilo de poliéster de toda la vida. Sí que es verdad que hay un hilo que es nylon 100%, que es un hilo que es como elástico, como un poquito elástico, que yo sobre todo he utilizado uno de la marca Fujix, que se llama Resilon. Ese hilo lo compré en Sebane Textil y la verdad es que va muy bien. Si recordáis, por ejemplo, los pantachulos, que os lo dejaré enlazado en el post del blog, eran con tela de camiseta, además muy gustosita, y también telas de puño para la parte de la cintura, y lo cosí todo con hilo Resilon que me recomendó Sebane Textil. Así que os recomiendo que lo probéis porque la verdad que va súper bien. Yo lo puse tanto en aguja como en canilla y tiene una pequeña elasticidad que hace que la tela pues siga su movimiento normal, el poquito elástico que puede tener la tela, siga su movimiento normal y el hilo no haga de tope y se puedan romper las costuras. Yo os recomiendo que lo probéis y saquéis vuestras propias conclusiones.
¿Con qué puntadas podemos coser las telas de camiseta? Pues para empezar podemos coser con puntada recta, pero la puntada recta normal, si cosemos con hilo de poliéster, que no es hilo elástico, pueden romper las costuras, porque la puntada recta no es nada elástica y entonces si cosemos una prenda que luego va a ir como muy ajustada y se va a dar de sí al meterla en el cuerpo, es posible que la costura ceda y se rompa, porque esa costura no es elástica y la tela tiende a estirar muchísimo y puede llegar a ceder. Si por ejemplo vamos a coser una prenda que no se ajusta al cuerpo, como por ejemplo la camiseta fácil o el vestido que hice el fin de semana pasado, que queda un poquito holgadito y que ninguna costura va a sufrir de que la tela la estire, entonces no hay ningún problema en coser en puntada recta. Sí que es verdad que se recomienda que aparte de la puntada recta cosamos un pequeño zigzag a modo de sobrehilado como para asegurar un poco las costuras, pero en principio si cosemos algo que es holgadito y que no va a sufrir mucho la costura, no va a sufrir la presión que le haga la tela, entonces no hay problema y podemos coser con puntada recta. Sí que es verdad que si cosemos puntada recta con hilo elástico como el resilón que os he dicho, este hilo os va a ir fenomenal y podéis coser con puntada recta normal porque no vais a tener ningún problema, porque el poquito que tiene que ceder la costura porque la tela la estira, ese hilo sí que va a dar ese poquito de sí y no va a haber ningún problema y no va a ceder la costura, no se va a romper. Una puntada que se recomienda muchísimo es la puntada zigzag, pero muy estrechita, que casi sea una línea recta, simplemente que vaya haciendo un poquito de zigzag. Esta puntada se utiliza mucho para coser telas de camiseta porque deja cierta elasticidad que la puntada recta normal no deja, y ese poquito de zigzag, aunque sea una puntada muy estrecha, da la elasticidad que necesitamos para coser este tipo de telas. Sí que es verdad que hay máquinas de coser que no dejan regular el ancho de la puntada a un zigzag muy estrecho y nos vienen solo igual 2 o 3 zigzags si son demasiado anchos. Si os fijáis en las telas en los bikinis o en los bañadores, normalmente van cosidos con puntadas zigzag porque son más elásticas que las puntadas rectas. Así que si veis que no podéis coger una puntada zigzag que tenéis en vuestra máquina porque es demasiado ancha, podéis coser con una puntada recta y utilizar el hilo elástico. Si no, si os deja regular el ancho del zigzag, le ponéis un zigzag muy estrechito y coséis todo como si fuese un zigzag casi en línea recta, pero que haga un poquito la forma triangular del zigzag. Luego hay muchas máquinas de coser que tienen puntadas elásticas. Por ejemplo, tenéis que mirar las instrucciones para ver en vuestra máquina cuáles son, pero hay una que es bastante común, que se ve en casi todas las máquinas, que es como un zigzag bastante ancho, pero que hay 3 puntadas rectas en cada línea del zigzag. Esa, por ejemplo, sería una puntada elástica que viene en casi todas las máquinas y que va muy bien para coser este tipo de telas. Ahora os voy a explicar algunos trucos a la hora de coser telas de camiseta. El primero es en relación a los ojales. Al ser una tela que es elástica, cuando hagamos un ojal, si no entretelamos, nos va a quedar un churro. Así que lo mejor es entretelar el trocito, el cuadradito o el rectangulito donde vamos a meter el ojal y luego hacer el ojal, porque la entretela le da un poquito de cuerpo, le hace que en ese momento la tela no sea elástica y os quedará mucho mejor el ojal. Otro consejo que os doy es que cuando paséis la tela por debajo del pie prensatelas, ya sea el pie prensatelas de doble arrastre o uno normal, vayáis con las manos acompañando el tejido, pero sin estirarlo, porque si lo estiráis mucho desde la posición donde estáis vosotros delante del pie prensatelas, al final crearéis esas ondas que os hablaba antes, que luego el acabado queda bastante feo porque el tejido está cedido. Entonces hay que poner las 2 manos planas e ir acompañando el tejido por debajo del pie prensatelas, pero sin estirar, que siga la velocidad normal de la máquina de coser. También es verdad que en algunas máquinas se puede regular la presión del prensatelas y la podéis regular para que no apriete tanto la tela y no se arrugue y cree esas ondas. También otro truco es poner el papel de seda entre la placa de aguja y la tela, es decir, ponerlo como debajo de la tela. Cosemos toda la costura, que el papel hace que sea un poquito más estable el tejido, y después lo podemos retirar rompiendo el papel. Esto también ayuda a que tengamos resultados mejores en las costuras y también a que la placa de aguja no engulla la tela,
porque a veces, como es elástica, a la que baja un poco la aguja, coge un poco de la tela y se hace un nudo y la engulle. Es para evitar también que la placa de aguja no nos engulla la tela. Cuando iniciemos una costura muy en la esquina, en lugar de empezarlo justo en la esquinita de la tela, que es muy fácil que entonces engulla la tela, podemos empezar las costuras un poquito más avanzadas y a la hora de rematar ya llegamos un poquito hacia la esquina, porque si empezamos muy en la esquina, generalmente casi todas las placas de aguja engullen la tela, tienen esta manía. Bueno, pues hasta aquí las telas de camiseta. Espero que no os haya quedado ninguna duda. Si os ha quedado dudas, me lo podéis dejar en comentarios y en el próximo episodio, antes de entrar en materia, os respondo las dudas que os surjan. Antes de despedirme, os voy a decir la recomendación del día. Hoy os recomiendo la web de Naturtelas. Naturtelas es una web donde podéis encontrar un montón de telas orgánicas y sobre todo tienen mucha variedad de las telas que hemos estado hablando hoy en este episodio, que son las telas de camiseta. Además tienen un tacto muy suave, ya veréis que si habéis comprado alguna vez en Naturtelas ya lo sabréis. Tienen un tacto muy suave y es de esas telas de camiseta o sudadera que tienen también súper chulas, con la que hice, por ejemplo, la camiseta tipo Chanel, que era una tela suya de sudadera chulísima, y son como muy gustositas y muy agradables al cuerpo. Ya veréis que salen prendas súper bonitas con ese tipo de tela. Son de una calidad muy alta y os van a gustar un montón. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Ya me despido. Espero que os haya gustado mucho el tema que hemos tratado. Si queréis dejarme algún comentario, ya sabéis todas las plataformas donde me lo podéis dejar. Si queréis enviarme un audio al mail, me lo podéis enviar a mamicrafter@gmail.com y os podéis suscribir al podcast para que os avise de que he publicado un nuevo vídeo, o suscribiros al canal de YouTube, que os notificará los vídeos en general, incluido el podcast. Y por último, un besito a todos y felices costuras.